Enfoques metodológicos de la investigación cualitativa. Método hermenéutico. Se origina desde 3 puntos de vista. El término hermenéutica proviene del verbo griego hermeneu, que significa declarar, anunciar, establecer y traducir. Por otra parte, se puede decir también que el término deriva del griego hermeneu, que significa ciencia o técnica. Se considera que el término proviene del nombre del griego Hermes, el mensajero, al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura, y lo consideraban como patrono de la comunicación y entendimiento humano. Es cierto que este término originalmente expresaba la comprensión y explicación de una sentencia oscura e enigmática de dioses u oráculos que precisaba una interpretación correcta. Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. La hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la correcta interpretación, así como estudiar y comprender la acción humana. Características. A. Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo. Procesos investigativos. No es rígido ni acepta imposiciones que limiten la interpretación. Sin embargo, algunas pautas acerca de las estrategias metodológicas, según Martínez, en el año 1989 son: determinación del objetivo que se persigue, elección de la muestra a estudiar, elecciones de los instrumentos y procedimientos y etapa hermenéutica o de interpretación. Técnicas. Pueden usarse técnicas que van desde cuestionarios abiertos hasta la interpretación de sueños, pasando por la observación participante, pero lo más adecuado al método hermenéutico y al descubrimiento de estructura en la entrevista semiestructurada, que posiblemente deberá ser completada con alguna u otra técnica. El uso de la entrevista es una muestra más de la importancia que han adquirido la comunicación y el diálogo, a tal que se habla de una región dialógica, de una razón dialógica. Ejemplo, se aconseja ejemplar el método hermenéutico dialéctico cuando la información recogida, entre paréntesis los datos, necesita una continua hermenéutica interpretación, como sería el caso, por ejemplo, el estudio del crimen organizado, de sujetos paranoicos, donde la información que se nos da puede tratar expresamente de desorientar o engañar. Método fenomenológico. Se origina del movimiento filosófico de la influencia del siglo XX, fundador Edmund Husserl, en el año 1859 y 1938 en Alemania. Segunda mitad del siglo XX, la máxima preocupación de los intelectuales se basaba en la explicación causal de los fenómenos. De un fenómeno, literatura, pintura y realismo. Como respuesta a este fenómeno aparece la refutación del psicologismo. La matemática y la lógica eran consecuencia del método en que está constituido el cerebro humano. La psicología se había constituido como ciencia al probarse que era posible aplicar al método experimental para el estudio anímico, animales, física del alma. Se entiende por fenología, o básicamente ella trata de descubrir los significados de los fenómenos experimentados por individuos a través del análisis de sus descripciones. Su principal enfoque se centra a través de la experiencia vivida de una persona y se obtienen similitudes y significados compartidos. Características. Se obtiene de formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva y que rebasen los límites de la experiencia pura, o sea, subjetiva. Estudia casos concretos como bases para el descubrimiento de lo que es esencial y generalizable. Ve al propio sujeto del conocimiento o como un ser real. Es un método descriptivo, reflexivo y de exigente rigor científico. Sus enunciados son valiosos en un tiempo y en un espacio específico. Enfoques de la escuela de la fenología. La fenología como estudio de algo
un objeto que está presente en la conciencia y que nos hace pensar, nos lleva al conocimiento de las esencias. Los fenómenos son realidades de la conciencia, existe una intencionalidad, un individuo es consciente de alguna cosa, se fundamenta en una intuición ideática, o sea, un fenómeno que necesita ser intuido. Por esto se considera como una ciencia eideítica, descriptiva, comprensiva y no explicativa. Enfoques de la fenología: tradición fenológica, hermenéutica o enfoque interpretativo. La dimensión fundamental de toda conciencia humana es histórica y sociocultural y se expresa por medio del lenguaje. Manifiesta que las proposiciones no, no se deben de suspender, ya que constituyen la posibilidad de la comprensión o el significado. Los seres humanos tienen un mundo en el que hayan inmersos y rodeados. Los mundos no son universales ni atemporales, son diferentes según la cultura, el tiempo o la época histórica. El significado de las cosas para la persona: resfriado en un niño sano y resfriado en un niño con cáncer. La persona autointerpretativa: tomar una posición frente a las situaciones. Persona con corporalidad: inteligencia corporal, conocer su cuerpo. Y persona como ser temporal: el tiempo no es lineal, es constituido del ser. Las etapas de la fenología. La primera etapa está la clarificación de los presupuestos. Todos tenemos teorías, valores, creencias, intereses que necesariamente influyen en nuestra forma de ver las cosas y razonar. Segunda etapa, descriptiva. Tiene, por ejemplo, lograr una descripción del fenómeno en estudio que resulte lo más completa y no prejudiciada posible. Tercera etapa, estructural. Consiste en estudiar detenida y detalladamente las descripciones previamente realizadas. Cuarta etapa, discusión de los resultados. En la metodología fenomenológica, la discusión de los resultados sigue un camino muy diferente al método hipotético deductivo. Muchas investigaciones científicas buscan una técnica para medir un fenómeno y después determinar su significado con base en la dimensión o volumen de esa medida. Técnicas. Las técnicas más utilizadas en el método fenomenológico es la observación directa o participante, la entrevista dialógica, la encuesta o el cuestionario y el autoporcentaje. Ejemplo, es el más indicado, como no hay razones para dudar en la bondad de la información y el investigador no ha vivido ni es nada fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia, como por ejemplo el mundo axiológico de los drogadictos, las vivencias de las personas atracadas que estuvieron a punto de morir, la ruptura de una relación amorosa cuando no se ha vivido, entre otros. Método etnográfico. Es un tipo de investigación que se basa en la observación. En los inicios de la antropología, esta era la única manera de acercarse a conocer. Características. Es interpretativa. Se sustenta en las corrientes epistemológicas, elemento constitutivo del enfoque etnográfico. Procedimientos de investigación. Es flexible como suele suceder en la investigación cualitativa y se inicia sin el establecimiento de la hipótesis previas, como se buscan evitar los prejuicios, aun cuando el investigador puede realizar distintas acciones. De acuerdo con la dinámica de la investigación, el proceso de la investigación se resume en 4 fases, según Arnall en el año 1994.
Primero, se plantean las cuestiones relativas de la investigación y marcos teóricos preliminares y se selecciona un grupo para el estudio. Segundo, se enfrentan los problemas del acceso al grupo o comunidad. Tercero, se realiza la recogida de la información y cuarto, se analiza e interpreta la información obtenida. Técnicas y estrategias metodológicas. La etnografía utiliza múltiples y variadas técnicas y estrategias, pero pone énfasis en el uso de estrategias interactivas como la observación participante, las entrevistas, técnicas básicas para el trabajo del etnógrafo, los instrumentos diseñados por el investigador y el análisis de documentos según Arnall y otros en el año 1994. También se utilizan los recursos de la tecnología para mejorar la percepción de nuestros sentidos, tales como grabadores, cámaras, fotografías y de video, computadoras, entre otros. La observación participante. La pertinencia de la observación participante parte del supuesto de que el contacto directo con la vida cotidiana de la población garantiza la confiabilidad de la información recopilada y el aprendizaje de los sentidos implícitos a dichas prácticas. El investigador está allí. Ejemplo, el método etnográfico es el mejor para entrar a conocer un grupo étnico, racial o institucional, cárcel, hospital, empresa, escuela, que forman un método muy subgéneris y donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren significados especiales. El método bibliográfico o de historia de vida. El método bibliográfico o de historia de vida también ha sido llamado relatos de vida, historia oral, testimonios de vida, enfoques bibliográficos. Haciendo un breve reconocimiento histórico, encontramos que las entrevistas y los relatos fueron utilizados en la antigüedad por personas como Marco Polo, Plutarco, también en las culturas chinas y árabes. Entre los antecedentes del método, las autobiografías y los relatos de la vida de grandes personajes como San Agustín, Pío en el año 12 y Charles D. Hooke. La historia de la vida es un enfoque social, una concepción en la que se toma al sujeto como el centro del conocimiento. Las historias de la vida surgen en el ámbito de la investigación social como autobiografías, técnicas de investigación y con valor inferior a los documentos no bibliográficos. La definición del método de la historia de la vida es lo que se da a conocer, pues es el único hombre que existe en la realidad concreta y en su historia, donde se le puede captar con toda su dinámica, además del sujeto. Lleva en sí toda la realidad social vivida. En él se concreta cada grupo social al que ha pertenecido y toda la cultura en la que ha transcurrido su existencia. Al conocer al sujeto se conoce el grupo y cultura, tal como se dan en concreto de manera subjetiva, vivida según Martínez en el año 89. Características. A. Rechaza los paradigmas hegemónicos. Existen variedad de teorías representadas en este método y diferentes escuelas de pensamientos lo utilizan. B. Reivindica la cotidianidad como respuesta a la historia oficial o de protagonistas. C. Puede aplicarse a gran diversidad de temas como lo vivido, los valores, los conflictos de roles, los modos de vida, estructuras de producción y otros. La relación que se establece en el investigador y el investigado. Características. El criterio de certeza reside en el sujeto o sujetos investigados. El informe o documento producido al utilizar el método de historia de la vida puede ser fácilmente comprendido por el público no especializado. Aplicaciones.
Las historias de vida se pueden usar como técnica o como método para confirmar, ampliar, ilustrar una determinada investigación. El cómo dependerá de cada caso. Cuando el centro de atención se dirige a los datos, los procedimientos seguirán alguna de muchas formas cualitativas del análisis de datos con instrumentos tomados de la etnometodología, del análisis de discurso, de la contratación de experiencia. Los enfoques de las historias de vida en la actualidad están relacionados con los documentos bibliográficos, con la bibliografía, con la autobiografía, con la historia de vida, en la cual es aquella en la que el sujeto de la misma narra a otra persona, presente física y actualmente como interlocutor. Cuando no se narra toda una vida, sino parte de ella, o episodios determinados de la misma, hay que hablar de relatos de vida. El proceso de la investigación, según Hurtado y Toro en el año 99, se hace una división sobre la selección del sujeto o de sujetos investigados, sobre la realización de las entrevistas y la transcripción y el análisis de la información, técnicas y estrategias metodológicas. La entrevista se recomienda la no estructurada o no directiva, debe ser flexible, dinámica y en profundidad. Cuaderno de campo como herramienta fundamental para el investigador cualitativo. Las dificultades del método se dividen en varias etapas: la selección del sujeto o de los sujetos que serán estudiados, la realización de las entrevistas, la interpretación de la información y la confiabilidad. Ejemplo: el método de historias de vida se aconseja para los estudios longitudinales de ciertos grupos sociales, donde la visión diacrónica de la realidad constituye en el tiempo que no se puede fraccionar sin perder las relaciones esenciales de la configuración como tal. Método de investigación-acción. En su búsqueda de los orígenes de la investigación-acción, Carlos Lanz, en el año 1989, nos dice que Corey habla de dos fuentes independientes. Kurt Lewin, quien es considerado el padre de la investigación-acción, utilizó este término por primera vez en el año 44, y Collier en el año 33 y 45, quien usaba la expresión investigación-acción y estaba convencido de la necesidad de la comunidad en la investigación. El término de la investigación-acción participante hace referencia, según Jorge Murcia, en el año 90, a diversos esfuerzos por desarrollar enfoques investigativos que impliquen la participación de las personas que hayan de ser beneficiadas de la investigación y de aquellos con quienes han de hacerse el diseño, la recolección y la interpretación de la información. Características. La investigación participativa puede beneficiar inmediata y directamente a la comunidad. Involucra a toda la comunidad en todo el trabajo investigativo. El investigador participa en la investigación de la realidad social de los grupos y comunidades. No busca generalizar, sino aplicar los resultados donde se ha hecho la investigación. Es un proceso permanente de realimentación y cambio. Aplicaciones. Los contextos fundamentales en los que ha florecido particularmente han sido el de la educación popular, de una parte, y en el desarrollo rural de la otra. La perspectiva del focar de esta alternativa de trabajo cualitativo ha sido el llamado empoderamiento a través de la producción y uso del conocimiento por parte de los sectores más pobres y oprimidos. Coincide este tipo de intencionalidad en el surgimiento de movimientos sociales dispuestos a realizar cambios radicales, especialmente en los países del llamado tercer mundo, América Latina, África y sureste asiático. Enfoque. El enfoque ha contribuido al desarrollo de diversos enfoques y corrientes
que a su vez también se han enriquecido a ella. A pesar de sus diferencias, su característica común es la preocupación sobre la utilidad de la investigación para la mejora de la realidad, y entre ellos destacan los movimientos de renovación pedagógica, los movimientos de educación popular, las nuevas concepciones de la educación o los movimientos de la intervención comunitaria. Proceso de investigación. Está dividido en varias etapas: diagnóstica, planificación, ejecución, evaluación y sistematización. Las técnicas de la investigación-acción sirven para conocer y profundizar en torno a las costumbres, los sistemas de valores y los comportamientos de un grupo humano. Devolución de dudas a los estudiados, intervención sociológica, técnicas de investigación-acción, experimentación y evaluación. Método estudio de caso. Origen y definición. El estudio de caso es un instrumento o método de investigación con origen de la investigación médica y psicológica, que ha sido utilizado en la sociología por autores como Herbert Speck, Max Weber, Robert Merton y Emmanuel Webster. Características. Su naturaleza es eminentemente empírica, según Jin en el año 93, en el sentido que para comprender lo real es necesario constatarlo en una dinámica inductiva que proporcione una explicación sobre los fenómenos reales. El trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo son connaturales al estudio del caso. El caso de estudio debe ser real, contemporáneo y delimitado. Supone un reto a ciertas características especiales del investigador. Aplicaciones. Se está aplicada con la enseñanza, en el campo clínico, en la evaluación y en el diseño de estrategias de intervención. Enfoques. Histórico-organizativo, observacional, bibliográfico, comunitario, situacional y microetnográfico. Proceso de investigación. Selección de unidades de observación, planificación de estudios, recopilación de datos, análisis e interpretación de los resultados. Técnicas metodológicas. Para el estudio del caso se utilizan técnicas de recolección muy variadas, tales como la observación, entrevistas, documentos, observación participante, entre otros. Interaccionalismo simbólico. El interaccionismo simbólico o sociología cognoscitiva está representado como uno de los fundamentos teóricos generales de la investigación cualitativa. Se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Entre las premisas básicas que constituyen su enfoque metodológico tenemos que los seres humanos actúan en relación con los objetos del mundo físico y de otros seres, de un ambiente, sobre la base de los significados que estos tienen para ellos. Estos significados se derivan o brotan de la interacción social, comunicación, entendida en sentido amplio, que se da en medio de los individuos. Estos significados se establecen y modifican por medio de un proceso interpretativo. El actor selecciona, modera, suspende, reagrupa y transforma los significados a la luz de la situación en que se encuentran y la dirección de su acción. Aplicaciones. El principal de ello es la libertad de la conciencia, navegando en la interacción social. El ser humano siempre se va a comportar dependiendo de cada objeto que se muestre en la sociedad, es decir, que la sociedad hace al individuo. Establece una panorámica comunicativa de la sociedad-mundo. De esta manera los procesos económicos, igual que los políticos y las culturas, resultan observables como los procesos sociales interactivos y dinámicos, cuya extensión especial es variable y tiende a ser
internacional. Nuevos enfoques, perspectivas más amplias del interaccionalismo simbólico, comenzando por separarlo de las versiones estructurales o meramente psicologistas. Subrayan el carácter dinámico del sistema en la cual los seres humanos construyen y comparten sus mundos sociales. La conducta colectiva expresa representaciones simbólicas, concepciones y sentimientos continuamente calificados y confrontados con la realidad. Técnicas de recolección de información. En este apartado son de obligada referencia las ideas de Blumer, pues hoy en día aún predominan sus ideas. La técnica fundamental es la observación participativa, ya que sus procedimientos responden mejor y gozan de un mayor nivel de adecuación a sus requerimientos, las exigencias del mundo teórico y de explicación. Blumer en el año 69 objeta aquellas metodologías en las que los participantes en una organización social son meros medios del juego y expresión de las fuerzas o mecanismos del sistema mismo. Ejemplo, para plantear el interaccionismo simbólico de una forma más clara, un ejemplo simple de la vida cotidiana sería el saludo. La forma de saludar es muy distinta en todas partes del mundo. Por esto, si viaja a otro país, es mejor observar cómo saluda allí antes de cometer una imprudencia. ¿Cómo puede aportar el interaccionismo simbólico positivo o negativamente? En esta lógica piensa que la sociedad antecede al individuo, al ser humano. Es un ser reflectivo. Podemos imaginarnos, podemos anticiparnos a nuestros actos y tenemos la capacidad de pensar antes de realizar los actos. La conclusión del interaccionismo simbólico podría ser: lo que se ve no se juzga. Teoría fundamentada. Los orígenes de la teoría fundamentada se encuentran en la Escuela de la Sociología de Chicago y en el desarrollo del interaccionismo simbólico a principios del siglo XX, donde sus principales propulsores fueron los sociólogos Bernard Glaser y Arnold Stark. El método de la teoría fundamentada es una interpretación analítica del mundo de los participantes y de los procesos para construir esos métodos según Murillo, 2003. Los enfoques actuales de la teoría fundamentada, presentada en el año 2002, inspira las ideas originales, incorpora la explicación de los sentimientos de los informantes y considera valores y creencias del investigador. La teoría fundamentada postmodérnica, según Adele Calder, presentada en el año 2005, propone tres mapas con énfasis de las diferencias y no de las concordancias. Sigue a Michel Foucault, análisis de las variaciones, diferencias y silencio en la información condicional y compleja. El método de la teoría fundamentada está basada en la recopilación de datos y el análisis que transcurren de manera concurrente. Los datos se determinan los procesos y productos de la investigación y no los marcos teóricos. Los procesos analíticos suscitan al descubrimiento y el desarrollo teórico y no la verificación de teorías ya conocidas. El muestreo se realiza con base a lo que emerge de los datos, que se denomina muestreo teórico y sirve para refinar, elaborar y complementar las categorías. El uso sistemático de los procedimientos analíticos lleva a niveles más abstractos de análisis. La estructura de la teoría fundamentada está basada en la obtención de notas o memos, proceso de codificación de la información, comparación constante, teoría sustantiva y formal. Aplicaciones y ejemplos. Los informantes son quienes viven la experiencia estudiada. Ellos tienen la propia visión y perspectiva de lo vivido y de acuerdo a ellos coincide en la realidad analizada. Van proporcionando las categorías de la investigación mediante las comparaciones constantes entre ellas. Se va estableciendo el patrón
que la relaciona y así emerge una teoría que explica la realidad considerada. A método de conclusión. Los diversos métodos de investigación social tienen ventajas y desventajas según el tipo de problema abordado y sus circunstancias. En la decisión sobre qué método elegir, debe considerarse tres condiciones, pues cada método se aplica en consideraciones específicas: el tipo de pregunta de investigación que se desea responder, el control que tiene el investigador sobre los acontecimientos que estudia y la edad del problema, es decir, si es un asunto contemporáneo o un asunto histórico. Muchas gracias por su atención. Realizado por Mari Hernández.